Bueno, hoy nos toca hablar de un tema que se llama Atrévete a soltar adicciones. Y tal vez digan, adicciones, yo no tengo ninguna adicción. Yo no estoy en drogas, yo no estoy en el alcohol, porque cuando nos dicen adicciones, luego pensamos en eso, que no. Pero hay adicciones bien escondiditas que hoy vamos a hablar. Y tú puedes saber, bueno, hay muchos tipos de adicciones. Uno puede ser, como les decía, el alcohol, las drogas, la pornografía, la comida, el juego, los juegos en la tableta, las redes sociales pueden llegar a ser una adicción, el sexo puede llegar a ser una adicción. En fin, hay muchas cosas que luego están muy ocultas y necesitamos hoy abrir nuestro corazón. Amén. Les voy a platicar antes de empezar un testimonio que muchas, yo creo que traigo una, pero gracias. Cuando una parte ya la saben, otra yo creo que algunas ya la saben también. Pero cuando yo escribí este tema fue porque cuando estábamos viviendo en Acapulco, ya ven que caí en lujuria y todo eso, pero antes de eso yo caí en la adicción del juego, el juego en la tableta. Sí, no les voy a dar el nombre del juego porque no quiero que caigan. Es un juego muy sutil. De hecho, una amiga a quien quiero mucho, vean el engaño tan sutil. Cuando nos veíamos, le dije, ¿cómo estás? Híjole, hoy trabajé muchísimo. Y yo, sí, hice esto, hice aquello, gané mucho dinero y no sé qué. Y le digo, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo de ese juego. Y yo, ok, ahí yo no sabía nada de ese juego. En Acapulco estaba yo de ociosa, tenía mucho tiempo libre y empecé a jugar ese juego. Es tan inocente aparentemente que te picas y ese es el problema. Hay juegos que tú los ves y no tienen nada de malo, pero el problema es que te va envolviendo de una manera que te picas. Me acuerdo que cuando mi hijo Andrés nos fue a visitar allá a Acapulco, me vio jugando y me dijo, mami, esto ya es adicción. Dije, claro que no, ¿qué te pasa, no? Y me metí al baño a escondidas a jugarlo para que ya no me dijera nada. Yo dije, ay, este no sabe nada, ¿no? No les miento, pasaba yo 6 horas jugando porque no tenía nada que hacer. La ociosidad, acuérdense que es el campo fértil del enemigo. Y muchos podemos caer en la ociosidad, que diga, en una adicción causada por la ociosidad. Cuando tú, por ejemplo, tienes hijos, tus hijos se van, estás sola en tu casa, tu marido trabaja y todo, pero ya casi no lo ves porque él sigue trabajando y tú estás sola, tus hijos ya se fueron. ¿Qué haces? ¿A qué te estás dedicando todo ese tiempo? Y ahí es cuando el enemigo es bien sutil. Tienes que buscar hacer algo. Cuando encuentras ya el propósito, ahorita lo encuentro y digo, Señor, gracias, hubiera querido entenderlo antes, ¿no? Pero bueno, por algo Dios lo permitió, tal vez para que lo pueda enseñar. Lo tengo que vivir primero para luego enseñarlo, no lo sé. El punto está en que yo me negué. Yo pensé, mi hijo, nada que ver, no sabe, no me conoce. Más bien sí me conoce, ¿no? Y yo me acuerdo que el Señor me decía, regresa al camino. Dije, pero si nunca me he perdido, o sea, nunca me he salido del camino. Y hasta ahí lo voy a dejar porque quiero sobre eso
que yo viví fue que Dios me mostró varios pasos para yo salir de esa adicción en la que yo caí. Y vamos a ver estos pasos. El primer paso, que es el más difícil, es admitir el problema y decidir hacer un cambio. Ese es el paso más difícil. Algunos tal vez ya se dieron cuenta, sí tengo la adicción, pero no la quiero soltar, ¿no? Entonces, dar ese paso de, si es cierto, estoy en esta adicción y quiero cambiar. Ahora les decía que como adicciones, a muchas mujeres, por ejemplo, cuando están estresadas, cuando están con ansiedad, caen en la adicción de comer algo, ¿sí o no? De algo dulce, pan, qué sé yo, y se crea una adicción. Y hay que atacar esa adicción, ¿ok? Más adelante vamos a ver, pero la cosa es que ahorita tú seas honesta, no me lo tienes que decir a mí, es rollo tuyo con el Señor, porque pasa algo muy curioso. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Vean lo que dice Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Si quieren buscarlo en su Biblia, está muy bien. Si no, bueno, vamos siguiendo. ¿Ya lo tienen? Dice, y oyeron, ya que habían comido del fruto prohibido, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A veces cuando caemos en algún pecado y nos damos cuenta que caímos en un pecado, nos podemos sentir con culpa, nos podemos sentir con vergüenza y ese mismo pecado nos puede alejar de Dios. Ahora hay gente como yo, ilusa de mí, ¿verdad?, que me escondí en el baño para que no me viera mi hijo. Pero ¿quién ve todo? A veces pensamos que nadie lo ve, lo que estamos haciendo. O pensamos que lo que estamos haciendo no tiene nada de malo. Sin embargo, más adelante vamos a ver que sí tiene trágicas consecuencias. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo el pecado o esta adicción nos puede llevar a alejarnos de Dios, nos puede llevar a tener miedo y vergüenza cuando te das cuenta que caíste en una adicción. ¿Ok? Y tenemos que entender que Dios todo lo ve. ¿Están de acuerdo? Una adicción, el problema de una adicción es que te va sacando del camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Y una adicción te va sacando del camino. ¿Por qué? Porque vas dándole más tiempo a esa adicción que a lo que debes hacer o a buscar al Señor. ¿Sí me expliqué? Ahora, el segundo paso, entonces, ¿cuál fue el primer paso? Admitir el problema y decidir hacer un cambio. Depende de ti querer salir o no de esa adicción. Llámese por adicción, a donde veo que caemos como mujeres puede ser en la comida. Hay mujeres que han caído en la pornografía, hay mujeres que han caído en estar en las redes sociales. Hace poco, platicando con una hermana, me dijo, ¿qué crees? Que puse una foto de mi perrito, de una mascota,
Y me empezaron a tirar con todo, porque yo ya no podía cuidar esta mascota, y me empezaron a tirar con todo, que cómo, que qué irresponsable, que para qué acepté esa mascota y no sé qué, ¿no? Y ahorita ya no, ya la quería regalar. Bueno, le tiraron. Y yo vi que le pegó tanto que dije, ¿cuánto tiempo pasa en las redes? Como para ver todo lo que le contestan, todo lo que le dicen, porque siempre va a haber gente que te tire, siempre. Y lo peor que puedes hacer es hacer caso de lo que gente que ni conoces te dice. Obviamente yo entiendo que hay hermanas bien intencionadas y todo que te llegan a decir algo y lo tienes que aceptar cuando te das cuenta que tiene razón, pero porque te conocen. Pero gente que ni conoces, que te digan, que te juzguen, que te critiquen y que eso marque tanto tu vida y tu vida gire en torno a lo que te dicen en las redes, por el amor de Dios, por favor, no hagan eso. ¿Cuánto tiempo pasan en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasan ahí viendo noticias o qué sé yo? Eso puede ser una adicción. Date cuenta, te puedes dar cuenta que es una adicción. Trata de un día no hacer eso. Trata de un día, aunque estés así con la angustia y todo, de no comer cuando tengas ganas así de comer. No digo que no comas. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Bien que saben. ¿Qué es esa angustia de, ay, necesito algo? Y ya estás pensando a ver qué y ya. Trata un día de tener ese dominio propio. Si estás tan ansiosa, trata de un día de no meterte a tu celular en las redes sociales. Trata de un día, bueno, tú sabes mejor que qué. Trata un día de no. Si sientes esa ansiedad, quiere decir que es una adicción. ¿Ok? Si puedes dejarlo sin problema y pasa 2 días y no es adicción. O podemos pensar que no está tan grave el asunto, ¿no? Pero cuando ya entra esa ansiedad, incluso hasta hay gente que se deprime si no puede hacer eso, o tal o cual cosa de adicción, ¿no? Entonces, primero es darte cuenta que tienes el problema y decidir tú salir de eso. Porque hay gente que ya se dio cuenta, pero no quiere cambiar, no quiere salir. Y pues ahí, ¿cómo ayudarla? ¿No? El segundo paso es tomar conciencia. Y quiero que veamos ilustrado esto en la vida de Bartimeo. Vayan todas a Marcos capítulo 10. Vamos a leerlo de nuestra Biblia, porfis. Abran sus Biblias. Marcos capítulo 10. Yo sé que está en el libro, pero a veces les voy a pedir que lo leamos directo mejor de la Biblia, ¿sale? ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo 10, vamos a leer del verso 46 en adelante. Ay, estoy en Mateo, perdón, espérenme. ¿Qué les dije? 10:46. Ok. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice así. Chale, espérense. Marcos 10:46. Ok. Ay, no, bueno. ¿Ya? Dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a leerlo todo y luego ya vamos a irlo desglosando. ¿Les parece? Verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo primero que vemos, y es el segundo punto, que es tomar conciencia, es que nosotras, cuando caemos en una adicción, nos parecemos a Bartimeo. Y tú dices: ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y vemos que este Bartimeo, si se fijan, en el verso 46, dice que estaba sentado ¿en dónde? Junto al camino, mendigando. O sea, no estaba dentro del camino, estaba junto al camino. Lo primero que tenemos que entender cuando caemos en una adicción es que sin darte cuenta te vas saliendo del camino. Cuando yo estaba así, el Señor me decía: regresa al camino. Dije: Señor, pero nunca me he salido del camino. Y fue entonces cuando Dios me mostró a Bartimeo y me dijo: sí te has salido del camino y estás ciega espiritualmente hablando. Tristemente, cuando caemos en alguna adicción, ya no coordina tu mente de la misma manera. Ya no razonas de la misma manera. Yo dormía y soñaba con el juego. ¿Les ha pasado que cuando ven televisión y ven un programa que les impacta y lo que sea, sueñan con eso? Imagínate si te estás no sé cuántas horas, como en mi caso, 6 horas jugando. ¿De qué estaba llenando mi mente y de qué estaba llenando mi corazón? ¿No dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces, ¿de qué estás llenando de información o de lo que ves o noticias o de lo que estás viendo en las redes sociales? ¿De qué estás llenando tu corazón? Y luego, cuando se te ocurre leer la Biblia, dices: ay, pues no entiendo nada. Y sigues pensando, en mi caso, en el juego, ¿no? Ay, está más chido jugar el juego que leer la Biblia, porque no le entiendo, ¿no? El enemigo es muy sutil y entra. ¿Han visto cómo hay plantas creciendo arriba de la azotea? Que si las dejas se convierten en árboles ahí, ¿no? ¿Cómo empezaron? En una mini rendijita, ahí en una grieta, tantita tierra que hubo y si no la arrancas, crece. Así es una adicción. Empieza muy pequeña. Y tal vez tú ni identifiques que sea una adicción, pero tú la dejas y va a ir creciendo. Y ya entre más grande, más trabajo va a costar sacarla. No, y puede ahí hacer goteras y cuánta cosa, ¿no? Entonces tenemos que entender y crear conciencia de que esa adicción te puede sacar del camino. Bartimeo dice que estaba junto al camino y estaba mendigando, ¿sí? El tercer paso, cuando tú ya creas conciencia y te das cuenta que ya no coordinas igual, ya ni como que no te puedes concentrar igual por lo mismo,
¿Cuál es el tercer paso? Clamar a Dios. Bartimeo estaba junto al camino mendigando. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareo, comenzó ¿qué? A dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar a quien lo podía sanar. Entonces, en primera instancia, cuando tú descubres que tú tienes una adicción, ¿a quién tienes que recurrir? Al Señor. Y decirle: ¿sabes qué? Tengo esto. Sin embargo, si se fijan, vamos al verso 28, dice: y muchos, ¿qué dice? Le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El enemigo no va a querer que tú clames. Si se fijan, aquí querían que se callara, que no dijera nada. Entonces, el enemigo es tan sutil que te puede hacer creer que no es pecado lo que estás haciendo, que no es nada malo, que no es ninguna adicción, que no tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace, y como todo el mundo lo hace, pues no tiene nada de malo. Y no buscas esa ayuda, no buscas al Señor, no clamas al Señor. Y si se fijan, una adicción te va alejando del camino, o sea, te va alejando de Dios, y puedes caer en estar mendigando, ahorita lo explicamos, y también caes en una ceguera espiritual. Y vamos a analizar estas tres cosas. Dice, te vas alejando de Dios. Vean lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 21 al 24. Lo están pasando en las pantallas, ¿verdad? Ok. Dice así: esto recapacitaré, o sea, se puso a pensar y se dio cuenta. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Todos hemos fallado y vamos a seguir fallando. No somos el producto terminado. ¿Están de acuerdo? Pero una vez que te des cuenta que has fallado, que has caído en adicción, clama a Él sabiendo que nuevas son sus misericordias cada mañana. No te escondas como Adán y Eva. Ellos se escondieron de la presencia del Señor porque se sentían avergonzados, tenían miedo, han de haber dicho: no, ahora sí, a ver qué nos va a hacer. No tengas ese miedo, corre con el Señor, porque Él está esperándote con los brazos abiertos. Amén. No te va a rechazar. Vemos que también Bartimeo estaba mendigando. Y la palabra mendigar significa pedir repentinamente, importunar, solicitar. Hay adicciones que cuestan dinero, ¿sí o no? Bueno, si me voy a balconear completa, pues ya qué. Ese juego, para que pudieras avanzar más rápido, podías comprar ciertas cosas. En dinero aparentemente no era mucho, pero empecé con poquito. No llegué a endeudarme, no. Pero ahí te puedes dar cuenta también cómo va en aumento. Al principio yo lo intentaba, pero cuando vi, un camino más fácil, pues ¿no?
Por eso esa amiga decía, no, trabajé muchísimo y gané muchísimo dinero, pero es un engaño impresionante, ¿no? Porque ahí te estás horas, no, sí, tengo que hacer esto, tengo que planear esto y no sé qué. Pero Dios de mi vida, hay adicciones que te cuestan dinero. Y, por ejemplo, los que caen en el alcohol, ¿cuánto gastan en eso? Dinero, hay gente que no tiene ese dinero y usan el dinero para otras cosas, para pagar la adicción, ¿no? Las drogas o qué sé yo, ¿no? Hay adicciones que cuestan dinero. Cuando se te antoja algo. Toda. O sea, cuando estás con ansiedad y quieres algo y, ay, no, voy a la tienda y me voy a comprar algo. Cuesta dinero. Entonces, y si no lo tienes, lo pides. Y de alguna manera estás mendigando, ¿sí o no? Y muchos que no lo tienen incluso llegan a robar para poder satisfacer su adicción. Entonces, ¿sí o no? Nos vamos pareciendo a Bartimeo. Vemos después que también él estaba ciego, y esta palabra ciego significa opaco, nublado, envolver con humo. Ya no ves con claridad las cosas, porque estás siendo engañada sutilmente con lo que estás haciendo. Entonces tenemos que entender que una cosa es tener la libertad de hacer las cosas y otra cosa es, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, bueno, vamos a leerlo, está en 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tú tienes que analizar si eso que estás haciendo, número uno, te ha ido sacando del camino, te ha ido alejando de Dios. Identifícalo. Tienes que darte cuenta si tu forma de pensar, de razonar, ha cambiado, o si de veras te cuesta ya memorizar o te cuesta trabajo retener cosas, porque a eso te lleva una adicción. Piensas tanto en eso que ya no puedes concentrarte en las cosas que sí debes hacer. Ve viendo esos detallitos, ¿ok? Y si te fijas, nos va nublando el entendimiento. Estamos ciegos como Bartimeo, podemos caer en esa ceguera espiritual. Ahora les decía que Bartimeo le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, clamó a Jesús. ¿Qué nos dice Jeremías 33:3? Clama a mí. ¿Y qué dice? Ahí te voy a dejar clamando. Dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí la palabra clama viene del hebreo kará, que significa acosar a una persona que uno encuentra. O sea, encuentras una persona y no la sueltas. ¡Ay, te necesito! Pero esto es con el Señor. No le hagas eso a una persona, porque pues, no creo que te pueda ayudar mucho, ¿verdad? Dice, llamar, gritar. ¿Cómo creen que Bartimeo llamó a Jesús? Jesús, ¿puedes venir, por favor? Fue gritando, dice, de hecho, ¿cómo dice? Comenzó a dar voces. Verso 47, vayan a sus Biblias, en el verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué dice? Comenzó a dar voces, o sea, a grito pelón dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, si tú te has dado cuenta, sí, tengo una adicción, ¿quién es el que te puede ayudar? En primera instancia, ¿a quién vas a buscar? Al Señor.
Entonces clama, grítale, Señor, yo sola no puedo. Y yo así le dije, cuando me dijo, te saliste del camino y me mostró Bartimeo y todos estos puntos, dije, Señor de mi vida, y empecé a clamar. Dije, Señor, ayúdame, porque esto está muy fuerte, ¿no? Y luego vemos el siguiente paso, y este es el más difícil. Dice, suelta tu adicción. Si seguimos, bueno, lean el verso 49. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, entonces Jesús, deteniéndose, o sea, fueron tales los gritos que Jesús se detuvo. Y dice, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa, yo creo que era lo único que tenía, y con eso se envolvía. Una adicción te envuelve, ¿sí o no? ¿Él qué hizo con la capa? ¿Se la llevó? La soltó y la aventó. Ahí decidió soltar, en este caso nosotros, esa adicción. Eso que lo tenía al lado del camino, lo soltó y fue con Jesús. Amén. Tomar la decisión y soltar la adicción no es fácil. Cada que te venga ese deseo de querer esa adicción, en mi caso dije, ok, ya, lo borré, lo quité, pero no fue a la primera. Lo volví a conectar y así, ¿me entienden? Y le dije, Señor, ayúdame, porque esto está muy fuerte. Y fue cuando me dijo, cada que venga eso, deja de buscar tu juego, ponte a leer, ponte a alabar, ponte a hacer otra cosa, distrae tu mente de eso. Entonces, pues me salí a caminar, me salí a nadar, empecé a hacer otras cosas para no pensar en eso. Y poco a poco fue como fui ganando terreno otra vez. Entonces no es de la noche a la mañana. Por eso, si es algo más fuerte, ahí sí tienes que, si es alcoholismo, si es drogadicción, por eso tienen que ir a esos centros de rehabilitación, porque es tan fuerte que solos no pueden. Digo, yo pude sola con esto, digo no sola, con la ayuda del Señor, y tal vez haya cosas en tu vida que tú puedas sola con el Señor. Tal vez haya otras cosas que sí vas a requerir de ayuda. Ahora, tenemos que entender algo muy importante, y este es el paso número 5. Dice, ve a la raíz del problema. Si se fijan en el verso 51, vean lo que dice. Llega con Jesús. Ahora, ¿te has preguntado por qué Jesús no fue con él? Oye, estaba ciego. ¿Se dan cuenta? Dijo, tráiganlo. ¿O cómo dice? Te mandó llamar. O sea, no fue Jesús con él. Porque saben que en ese paso es decisión tuya dejar eso. Si él ve que tú estás dispuesta a soltar tu adicción, te va a ayudar. Pero el primer paso lo tienes que dar tú. ¿Están de acuerdo? No es Jesús, ya, clamo y ya, te quito tu adicción. No. Tú tienes que dar ese paso de fe y decir, Señor, te necesito, y entrar al camino. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el camino. Entonces, Él estaba fuera del camino. ¿Cómo vas a soltar? Tienes que decidir soltar la adicción, pero la única manera de poder tener victoria sobre esa adicción es en el camino. O sea, no dejes de leer la Biblia, no dejes de buscar al Señor, porque en tus fuerzas, al lado del camino, ¿lo vas a poder hacer? No.
Necesitas entrar otra vez al camino, entender que sola no vas a poder, que necesitas del Señor. ¿Y cómo te va a ayudar? A través de la palabra y yendo hacia el Señor, ¿ok? Buscando al Señor. Ahora, lo curioso de todo, si seguimos leyendo, dice, llega con el Señor, verso 51 dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dices, oye, pues no sabía ya que estaba ciego. ¿No? Se han preguntado eso, oye, ¿estás viendo? ¿No? Ahora ahí les va. Tienes una adicción, vas con el Señor, ¿qué le pedirías? Muchos pedirían, quítame la adicción, ¿sí o no? Pero esa no es la raíz del problema, esa es la punta del iceberg. Cuando uno cae en adicción, hay un problema atrás que te llevó a caer esa adicción. Entonces, si quita la adicción, el problema no se quita, porque dentro de ti hay un problema. En mi caso, por ejemplo, yo caí, ¿por qué? Por la ociosidad. Ok, me quita el juego. Si yo no enfrento esa ociosidad, bueno, puedo caer en otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema puede ser algo muy fuerte. Muchos caen en adicciones por el rechazo que recibieron de sus padres. Y entonces buscan gente que no les conviene y es como caen en alcoholismo, es como caen en drogadicción y todo, por el compañerismo que tienen, porque no recibieron el amor que ellos necesitaban como hijos. Yo te pregunto, si tu adicción es comer y tú comes porque te sientes ansiosa, yo te pregunto, ¿por qué te pones tan ansiosa? ¿Cuál es la raíz del problema por el cual estás tan ansiosa? ¿Sí me explico? Eso yo no te lo puedo decir, eso tú lo tienes que descubrir, la raíz de tu problema. Muchas veces puede ser por el rechazo también de tu pareja, de tus hijos, qué sé yo, y eso, ay, pues estoy sola, te sientes sola, ¿no? Y la soledad te puede llevar a sentirte ansiosa. O tal vez yo he visto, por ejemplo, mujeres que se preocupan muchísimo por las cosas materiales, que dicen, ¿y ahora cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar aquello? Y se estresan mucho. Y eso las lleva a la ansiedad y a la adicción de comer. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la adicción es la punta del iceberg, es lo que se alcanza a ver, pero tú tienes que ir a la raíz del problema. Y es en la raíz del problema que cuando Jesús te pregunte, ¿qué quieres que yo haga? Que puedas decirle, este es mi problema. Quiero que me ayudes en esto. No he tenido victoria sobre el rechazo. Puede ser eso, ¿no? Me siento sola. ¿Sabes qué? Me estreso mucho con lo económico. Y ahí es cuando le puedes decir la causa real de tu adicción. Yo alabo ahorita al Señor como no tienen una idea, porque el poder hacer los cuadros y todo eso, pintar, para mí, más que hobby, para mí es hobby, ¿no? Es no estar de ociosa. Tengo mucho tiempo luego en la casa y todo, no están mis hijos y todo. No puedo estar dando consejerías, ni puedes estar escribiendo las 24 horas del día, ni puedes estar leyendo, o sea, lo hago y todo, pero siempre tienes que tener algo más. Algo que no sea pecaminoso, algo que
que de alguna manera también cumpla el propósito de Dios en tu vida. Les voy a ser bien honesta. Hubo un día en que le dije, Señor, no sé si estoy pecando, pero me gusta tanto esto que digo, Señor, es pecado, o sea, me gusta demasiado, pero no es afán ni nada, sino me gusta hacer cuadros e ir pegando textos bíblicos y todo. Y me dijo, es que es parte de tu propósito. Y dije, caray, ¿cómo va a ser esto parte de mi propósito, no? Y me dice, tú no tienes idea del alcance que tiene mi palabra. Hay personas que en la depresión, y esto es testimonio, se sientan en su sala, ven el cuadro con un pasaje bíblico y Dios les habla. Y yo digo, si eso puede hacer un cuadro con un pasaje bíblico, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchas maneras de pasar el tiempo. Por ejemplo, puedes ir a un asilo de ancianos y ayudar, a un orfanatorio, qué sé yo, algo que te llene, pero no estés de ociosa, porque la ociosidad te lleva a las adicciones. Entonces yo cuando entendí esto dije, Señor, ya me mordí la lengua, Señor, ayúdame a encontrar algo para no estar de ociosa. Y Dios primero me dio una librería que ya la traspasé, ya no es mi librería, pero Dios bendiga esa librería. Ya la tiene Vero, gracias a Dios. Pero me fue llevando a hacer algo, a no estar de ociosa. ¿Me entienden? Entonces busquen hacer algo que dé fruto, que pueda ayudar a otras personas. Amén. Y eso es ir a la raíz del problema. Y bueno, por último, decide seguir en el camino. Si se fijan en el verso 52, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué dice? Y seguía a Jesús en el camino. Entonces, una vez que tú has logrado ser libre de esa adicción, sigue en el camino. El enemigo va a tratar una y otra vez de regresar. Ciérrale la puerta en sus narices. Tú sigue en el camino. Amén. Y yo sé que Dios puede ayudarte a vencer esa adicción. Amén. Pero depende de ti. El primer paso lo tienes que dar tú. Primero dándote cuenta que sí, tengo una adicción, y segundo, quiero salir de esa adicción para ser libre, porque cuando sales de esa adicción, eres libre. Y mientras estés con esa adicción, estás esclavizada, estás atada. Amén. Y bueno, aquí termina esta lección. Y hoy quiero orar para que Dios abra nuestros ojos, por si estamos ciegas, para que nos demos cuenta si hay algún tipo de adicción en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy porque tú nos hablas de tantas maneras tan hermosas. Gracias, Señor, porque tú alumbras nuestro entendimiento. Yo te ruego que tú les hables a mis hermanas, que nos muestres a cada una de las que estamos aquí si hay alguna adicción en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a dar ese primer paso y de volver a entrar a tu camino. Si nos hemos alejado, perdónanos, mi Dios, perdónanos. Y hoy clamamos a ti, muéstranos tu misericordia como se la mostraste a Bartimeo. Y hoy corremos a ti, soltamos lo que tengamos que soltar y corremos a ti. Te decimos, ayúdanos a sanar esa raíz que provocó la adicción, que nos llevó a la adicción. Sánanos, Señor.
Tú mejor que nadie sabes lo que lo provocó, y si hay hermanas que no saben lo que provocó la adicción, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú se lo reveles para que puedan ir a la raíz del problema y sanar desde ahí. Y Señor, gracias, porque sabemos a quién correr, sabemos a quién clamar, te tenemos a ti. Y gracias porque tú nos escuchas. Tú te detienes y nos escuchas. Gracias, Señor. Sánanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.